En 1908, un tren completo desapareció en la selva del sur de México. No estamos hablando de un vagón, no de una máquina averiada, sino de una locomotora entera, con ingenieros, trabajadores, y una carga que jamás llegó a su destino. No hubo restos, no hubo cuerpos. Y lo más inquietante de todo, el gobierno aseguró que nunca pasó nada. Lo llamaron un incidente menor, un error causado por la lluvia. Pero en Chiapas, hasta el día de hoy, se habla de un tren fantasma. Era una noche cerrada, de esas en las que la luna parece tener miedo de asomarse entre las nubes cargadas de tormenta, allá en el lejano año de 1908. La selva de Chiapas, densa y sofocante, guardaba silencio, un silencio pesado que solo se rompía por el crujir de las ramas y el zumbido incesante de los insectos que parecían presagiar una desgracia inminente. En la estación provisional de Tonalá, un gigante de acero resoplaba vapor como una bestia herida, lista para emprender un viaje que, según las malas lenguas, estaba condenado antes de siquiera comenzar. Se trataba del orgullo de la nación, la promesa de un futuro brillante que uniría a México con sus hermanos de Centroamérica, pero que terminaría convirtiéndose en una de las leyendas más oscuras y vergonzosas de la historia ferroviaria. El ingeniero en jefe, don Rogelio Montemayor, miraba su reloj de bolsillo con nerviosismo. Algunos registros lo mencionan con otro nombre y otros aseguran que se trata de una figura simbólica que representa a varios ingenieros y funcionarios involucrados en el proyecto, secándose el sudor frío que le recorría la frente a pesar del calor nocturno. Faltaban apenas 15 minutos para la medianoche y la carga secreta que llevaba aquel tren no podía esperar ni un segundo más. Se decía que en los vagones blindados no solo iban materiales de construcción, sino las nóminas de 3 meses para miles de trabajadores que, desesperados y hambrientos, aguardaban en la frontera con Guatemala. Pero lo que don Rogelio no sabía, o quizás prefería ignorar, era que la selva tenía ojos y que la avaricia de los hombres poderosos ya había sentenciado el destino de aquella expedición. Nadie podía imaginar que aquella sería la última vez que verían a la máquina 503. El proyecto del ferrocarril panamericano había nacido bajo la estrella de la ambición desmedida, impulsado por políticos que veían en los rieles un río de oro interminable para sus propios bolsillos. Desde la capital, las órdenes llegaban claras y contundentes: avanzar a cualquier costo, sin importar que el terreno fuera un pantano traicionero o que las comunidades locales advirtieran sobre la furia de la tierra sagrada. Los mapas se dibujaban en salones elegantes, con copas de cristal y puros importados, muy lejos del infierno verde donde los rieleros dejaban el alma y la salud bajo un sol que no perdonaba a nadie. Se hablaba de un presupuesto millonario, cifras que para el ciudadano común eran imposibles de imaginar, pero que en la realidad de la obra se traducían en durmientes podridos y remaches de mala calidad. La corrupción, ese cáncer silencioso que devora los sueños de las naciones, se había infiltrado en cada kilómetro de vía férrea. Los contratistas, amigos íntimos de los gobernadores, facturaban el acero al triple de su precio real y entregaban materiales que no soportarían ni siquiera el paso de una carreta, mucho menos el peso de toneladas de hierro y carga. Pero esto era solo el comienzo de una pesadilla que dejaría una cicatriz imborrable en la memoria del sur. Con el paso de los meses, la construcción se había convertido en un campo de batalla contra la naturaleza misma. Las cuadrillas de trabajadores, compuestas por hombres valientes venidos de todos los rincones del país, enfrentaban jornadas de 18 horas sin más descanso que el breve sueño bajo lonas improvisadas. El clima tropical, implacable y feroz, cobraba su cuota diariamente. La fiebre amarilla y la malaria eran fantasmas que recorrían los campamentos, llevándose a los más débiles en un suspiro. Sin embargo, en los informes oficiales que llegaban al escritorio del presidente, todo marchaba sobre ruedas, una mentira piadosa para mantener el flujo de dinero constante. Fue entonces cuando empezaron los rumores, susurros que corrían de boca en boca entre los fogatones nocturnos.
Los lugareños decían que los ingenieros habían cometido el error fatal de trazar la ruta sobre antiguos cementerios olvidados, despertando fuerzas que no entendían de progreso ni de modernidad. Se contaban historias de herramientas que desaparecían, de maquinaria que se averiaba sin razón aparente y de sombras que acechaban entre los árboles, observando con ojos brillantes a los intrusos que osaban profanar su descanso. Don Rogelio, un hombre de ciencia y lógica, se reía de tales cuentos al principio, calificándolos de supersticiones de gente ignorante, pero su risa se fue apagando conforme los accidentes inexplicables se volvían cosa de todos los días. Un terraplén que se tragaba un vagón entero, un puente recién construido que se venía abajo como si fuera de papel, y lamentos que se escuchaban en medio de la tormenta, cuando no había nadie afuera. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y el miedo comenzó a calar hondo incluso en los capataces más duros. Aquella noche de 1908, la orden de salida fue tajante. Tenían que llegar a la estación de Tapachula antes del amanecer, burlando cualquier intento de sabotaje o robo. El maquinista, un veterano llamado Jacinto Robles, tenía las manos aferradas a las palancas, con la mirada fija en los dos rieles de plata que se perdían en la oscuridad absoluta. El tren avanzó lentamente, ganando velocidad con cada resoplido, dejando atrás las luces tenues de Tonalá y adentrándose en la boca del lobo. Los primeros 50 kilómetros transcurrieron con una calma tensa, solo interrumpida por el traqueteo rítmico de las ruedas sobre las uniones de metal. Jacinto no apartaba la vista del frente, confiando en su instinto y en la potencia de la máquina. Pero algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. De repente, una niebla espesa y antinatural comenzó a descender de las montañas, cubriendo la vía como un manto blanco que devoraba la luz del potente faro delantero. Fue en ese instante cuando el horror se desató. Un estruendo ensordecedor sacudió la tierra, no como el de un trueno, sino como si la montaña misma estuviera rugiendo de dolor. El tren se sacudió violentamente, lanzando a don Rogelio contra la pared del vagón de mando. Los frenos chirriaron en una protesta inútil, sacando chispas que iluminaron por un segundo el abismo que se abría ante ellos. No hubo tiempo para rezar, ni siquiera para gritar. La estructura del puente sobre el río Coatán, debilitada por la corrupción y el olvido, cedió ante el peso de la bestia de acero. Pero aquí es donde la historia oficial y la leyenda se separan de manera escalofriante. Los periódicos de la capital, días después, apenas dedicaron unas líneas a un lamentable incidente debido a las lluvias torrenciales, minimizando la tragedia para no manchar la imagen del gobierno. Sin embargo, las brigadas de rescate que llegaron al lugar 48 horas después se encontraron con un escenario que les heló la sangre. No había tren, ni restos de vagones, ni maquinaria retorcida, ni rastro de las personas que iban a bordo. El río fluía tranquilo, como si nunca hubiera pasado nada, y los rieles terminaban abruptamente en el vacío, cortados como por una navaja gigante. ¿Cómo era posible que un tren de cientos de toneladas desapareciera sin dejar huella? Las teorías comenzaron a surgir de inmediato, cada una más descabellada que la anterior. Algunos decían que el caudal del río, crecido por la tormenta, había arrastrado los restos hasta el mar, sepultándolos en las profundidades del Océano Pacífico. Otros, más cínicos, aseguraban que todo había sido un montaje, que el tren nunca había llevado la nómina y que don Rogelio y sus cómplices habían desviado la máquina hacia un ramal oculto para huir con el dinero a un país lejano. La desconfianza hacia las autoridades era tal que la gente prefería creer en una conspiración maestra antes que en un simple accidente. Pero los habitantes de las aldeas cercanas tenían una explicación mucho más inquietante. Juraban que, justo antes del estruendo, vieron luces extrañas en el cielo y escucharon un silbato que no sonaba como vapor, sino como un lamento humano. Decían que la selva había cobrado su deuda, tragándose al monstruo de hierro para proteger sus secretos. Y lo más perturbador de todo, aseguraban que en las noches de luna nueva,
Todavía se podía escuchar el tren pasando, el rechinar de las ruedas y los gritos de los pasajeros que nunca llegaron a su destino. El proyecto del ferrocarril panamericano, herido de muerte por este suceso y por la falta de fondos que misteriosamente se evaporaban en las oficinas de la capital, entró en una espiral de decadencia. Lo que debía ser la gran arteria comercial de América Latina se convirtió en un monumento a la ineficiencia. Los tramos que sí se lograron construir quedaron abandonados a su suerte, devorados lentamente por la vegetación que reclamaba su territorio con una paciencia infinita. Las estaciones, que alguna vez soñaron con ser centros de bullicio y comercio, se transformaron en esqueletos de concreto y madera, refugio de vagabundos y escenario de historias de fantasmas. En lugares como Huixla o Mapastepec, los ancianos todavía señalan hacia las vías cubiertas de maleza y cuentan a sus nietos la historia del tren fantasma, advirtiéndoles que nunca caminen por los durmientes después de que se oculte el sol. Pero la tragedia no terminó con la desaparición de la máquina 503. El verdadero drama humano apenas comenzaba. Cientos de familias quedaron esperando a sus seres queridos, esposas que aguardaban el dinero para alimentar a sus hijos y que solo recibieron silencio y olvido por parte de las autoridades. No hubo indemnizaciones, ni explicaciones claras, ni siquiera cuerpos para velar. Los trabajadores se convirtieron en cifras, en estadísticas borrosas, en un libro de contabilidad que alguien decidió quemar para no dejar evidencia. La injusticia se sumó al dolor, creando un caldo de cultivo para el resentimiento social que años más tarde estallaría en revoluciones y conflictos armados en la región. El mito del tren que nunca llegó se arraigó en la cultura popular como un símbolo de las promesas rotas. Se convirtió en la metáfora perfecta de un progreso que siempre se anunciaba, pero que, al final, solo beneficiaba a unos pocos mientras dejaba una estela de destrucción a su paso. Los grandes empresarios que se llenaron los bolsillos con el presupuesto de la obra continuaron con sus vidas de lujo en la capital, ajenos al sufrimiento que sus decisiones habían causado en el sur profundo. Pasaron 10, 20, 30 años. El mundo cambió, llegaron nuevas tecnologías, carreteras asfaltadas y aviones que surcaban los cielos, haciendo que el sueño del ferrocarril pareciera cosa del pasado. Sin embargo, en la selva, el tiempo parecía haberse detenido. Los rieles oxidados seguían allí, resistiendo el paso de las décadas como cicatrices de metal en la piel de la tierra, y con ellos persistía el misterio. En la década de los 50, un grupo de exploradores aventureros, atraídos por las leyendas, decidió adentrarse en la zona del colapso para buscar respuestas. Iban equipados con la mejor tecnología de la época y guiados por un local llamado Don Chuy, un hombre de rostro curtido que aseguraba haber escuchado el silbato fantasmal con sus propios oídos. La expedición duró 3 semanas, 3 semanas de lucha contra mosquitos, serpientes y un calor sofocante. Lo que encontraron los dejó sin aliento y cambió para siempre la percepción de la historia. A varios kilómetros río abajo del supuesto lugar del accidente, semienterrada en el lodo y oculta bajo una maraña de enredaderas, encontraron una pieza de metal masiva. No era un vagón completo, sino una parte de la caldera de una locomotora, con el número 503 apenas visible bajo capas de óxido y musgo. El descubrimiento fue impactante, pero lo que realmente heló la sangre de los exploradores fue lo que hallaron dentro de la cabina destrozada. Una caja fuerte, cerrada herméticamente, que no figuraba en ningún inventario oficial. No había restos humanos. La selva se había encargado de eso hacía mucho tiempo, pero la presencia de esa caja fuerte confirmaba las sospechas más oscuras. ¿Qué contenía? ¿Era el dinero de la nómina? ¿O acaso documentos que probaban la corrupción de alto nivel que había condenado al proyecto? Los exploradores intentaron abrirla allí mismo, pero el metal estaba fundido, como si hubiera sido expuesto a un calor extremo, mucho más intenso que el de un simple incendio forestal. Decidieron llevar la caja de regreso a la civilización, arrastrándola con mulas a través de senderos imposibles. Pero la selva no estaba dispuesta a devolver lo que había tomado. Durante el viaje de regreso,
Uno de los exploradores cayó gravemente enfermo con una fiebre repentina que lo hizo delirar sobre trenes en llamas y voces que lo llamaban desde la oscuridad. Otro sufrió un accidente inexplicable al resbalar en un barranco, perdiendo la vida al instante. El miedo se apoderó del grupo restante. Don Chuy, con la sabiduría de quien conoce los secretos de la tierra, les advirtió: «Eso que llevan está maldito. No le pertenece a los hombres, sino a los que se fueron». Aterrorizados y agotados, decidieron abandonar la caja fuerte en medio de la nada, dejándola nuevamente bajo el cuidado de la vegetación. Juraron no volver a hablar del tema, pero la historia se filtró, alimentando aún más la leyenda del tesoro maldito del ferrocarril panamericano. Hoy en día, hay quienes dicen saber dónde quedó esa caja y se aventuran en busca de fortuna, pero muy pocos regresan, y los que lo hacen vuelven con la mirada vacía, hablando de sombras que caminan sobre rieles invisibles. El fracaso del tren no fue solo un asunto de ingeniería o de finanzas, fue un golpe al corazón de la integración latinoamericana. La idea de poder viajar desde la Ciudad de México hasta Panamá en un vagón cómodo y seguro quedó en el olvido, reemplazada por fronteras rígidas y caminos peligrosos. Las vías que quedaron útiles se utilizaron para trenes de carga esporádicos, conocidos hoy como La Bestia, un hombre que parece heredar la carga siniestra de sus antecesores, transportando ya no oro ni esperanzas, sino el sufrimiento de miles de migrantes que buscan un futuro mejor. Es irónico pensar que aquel proyecto, destinado a unir pueblos, terminó siendo un escenario de división y tragedia. Las estaciones fantasmas se alzan hoy como testigos mudos de una época de grandilocuencia y fracaso. En sus paredes descascaradas todavía se pueden leer grafitis de hace décadas, nombres de viajeros que pasaron por allí dejando su huella en un lugar que el tiempo olvidó. Pero la historia tiene giros inesperados y el pasado siempre encuentra una forma de volver al presente. Recientemente se ha hablado de revivir el proyecto, de reconstruir la línea férrea para conectar nuevamente el sur con el resto del continente. Los políticos actuales, con discursos muy similares a los de hace 100 años, prometen desarrollo, empleo y modernidad. Hablan de inversiones millonarias, de tecnología de punta y de superar los errores del pasado. Sin embargo, los habitantes de Chiapas y de la frontera escuchan estas promesas con escepticismo. Ellos conocen la historia, saben que la tierra tiene memoria y que los fantasmas no se van solo porque se pongan durmientes nuevos de concreto. Se repetirá la historia. ¿Estamos condenados a ver otro tren que nunca llegó? Hay un detalle que los nuevos planificadores parecen ignorar. Durante los estudios topográficos recientes, los ingenieros modernos se han topado con anomalías magnéticas inexplicables en la zona del viejo accidente. Los drones pierden la señal, los equipos de medición se vuelven locos y las brújulas giran sin sentido. Algunos dicen que es por los depósitos minerales del subsuelo, pero los viejos del lugar solo sonríen tristemente. Ellos saben que ahí abajo, en la profundidad de la barranca, todavía yace el espíritu de la máquina 503, esperando, vigilando. La corrupción moderna tampoco se queda atrás. Al igual que en 1908, ya se escuchan rumores de licitaciones amañadas, de empresas fantasmas creadas por amigos de los poderosos para adjudicarse los contratos de obra. El ciclo parece repetirse con una precisión macabra. Se cambian los nombres, se cambian las fechas, pero la avaricia humana sigue siendo la misma. Y mientras los burócratas discuten porcentajes y comisiones en oficinas con aire acondicionado, en la selva, la humedad y el óxido siguen haciendo su trabajo, recordándonos que la naturaleza siempre gana al final. Imaginemos por un momento lo que pudo haber sido. Un continente unido por arterias de acero, donde el comercio y la cultura fluyeran libremente desde el norte hasta el sur. Ciudades prósperas nacidas al calor de las estaciones, intercambio de mercancías, un turismo floreciente. Ese era el sueño. La realidad fue un despertar amargo, lleno de deudas, litigios internacionales y un sentimiento de abandono que caló hondo en la identidad del sur de México.
La figura del ingeniero don Rogelio se ha convertido en una especie de santo popular para algunos y de demonio para otros. Hay quienes le ponen velas en altares improvisados cerca de las vías, pidiendo protección para los viajes, mientras que otros escupen al suelo al mencionar su nombre, culpándolo de la desgracia que cayó sobre la región. Sea cual sea la verdad, su nombre quedó ligado para siempre al del tren fantasma, y no podemos olvidar a las verdaderas víctimas, los trabajadores anónimos, hombres que llegaron con la ilusión de ganar unos pesos para mandar a casa y terminaron dejando sus huesos en terraplenes mal construidos. Chinos, jamaiquinos, mexicanos, indígenas mayas, una torre de Babel de mano de obra explotada hasta el límite de la resistencia humana. Sus historias no están en los libros de texto, pero están grabadas en cada metro de vía. Se dice que por cada durmiente colocado, un hombre perdió la vida o la salud, una estadística brutal que nos hace cuestionar el verdadero precio del llamado progreso. En las noches de tormenta, cuando el viento aúlla entre los árboles de hule y cacao, la gente de la costa de Chiapas prefiere quedarse en casa, cerrando bien puertas y ventanas. Nadie quiere encontrarse con la luz mala, ese resplandor que recorre la antigua ruta del tren, flotando a 1 metro del suelo. Dicen que si la miras fijamente, puedes ver las caras de los pasajeros de aquel último viaje, rostros pálidos y tristes que te invitan a subir. «Vámonos», susurran, «el tren ya va a partir». Pero ese tren no va a ninguna parte. Es un bucle eterno de tragedia y misterio, una herida abierta en la geografía y en el alma de un pueblo. El proyecto del tren a Centroamérica no fue solo un fracaso logístico, fue una estafa monumental, un robo a la esperanza de millones. Y aunque hoy se intenten borrar las huellas con discursos optimistas, los rieles oxidados permanecen allí, como dedos acusadores apuntando al cielo. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero se perdió realmente. Las cifras varían según la fuente, pero hablamos de fortunas que podrían haber construido escuelas y hospitales para toda la región. Ese dinero se transformó en mansiones en Europa, en cuentas secretas, en lujos efímeros para unos pocos, mientras la mayoría se quedaba con la promesa vacía y el paisaje destrozado. La lección que nos deja el tren que nunca llegó es dura pero necesaria. Nos recuerda que la corrupción mata, que la mala planificación tiene consecuencias reales y devastadoras, y que no se puede desafiar a la naturaleza y a la historia sin pagar un precio. Es un espejo en el que no nos gusta mirarnos, porque refleja nuestras peores miserias como sociedad. A pesar de todo, la vida sigue. La selva sigue creciendo, cubriendo poco a poco los vestigios del fracaso. Las nuevas generaciones tal vez ya no crean tanto en los fantasmas, pero respetan el lugar, saben que ahí pasó algo terrible, algo que no debe olvidarse, y quizás, solo quizás, algún día se haga justicia, no en los tribunales, sino en la memoria colectiva, reconociendo el sacrificio de los que construyeron ese camino hacia la nada. Mientras tanto, si alguna vez te encuentras cerca de la frontera sur, caminando por los senderos antiguos y escuchas a lo lejos un silbato de vapor que no debería estar ahí, no te detengas, no busques el origen del sonido. Sigue tu camino y da gracias de que tus pies están firmes en la tierra, porque hay viajes de los que nunca se regresa. El ferrocarril panamericano, el gran sueño de acero, sigue esperando a sus pasajeros en la estación de la eternidad, con un boleto solo de ida hacia la oscuridad. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó realmente con la máquina 503 y esa misteriosa caja fuerte? ¿Fue la avaricia desmedida de hombres como don Rogelio lo que hundió el proyecto? ¿O acaso la selva de Chiapas cobró su propia venganza contra aquellos que osaron profanarla? Hay quienes dicen que el dinero sigue ahí, maldito y enterrado, esperando a la próxima víctima. Déjame tu teoría aquí abajo en los comentarios. ¿Estamos ante el robo del siglo o ante una verdadera maldición sobrenatural? Quiero leerte. Si este viaje a lo desconocido te ha mantenido al borde del asiento y valoras el trabajo de investigación detrás de cada historia, puedes ayudarnos a seguir produciendo con un super gracias o convirtiéndote en patrocinador oficial del canal. Tu aporte nos permite llegar más lejos y desenterrar esos secretos que nadie más se atreve a contar.
Pero recuerda, el combustible principal de esta locomotora eres tú. La forma más grande y poderosa de apoyar a Tecnorelatos MX no te cuesta ni un peso, pero para nosotros vale oro. Revienta ese botón de like si te gustó el video, suscríbete ahora mismo para no perderte el próximo expediente y activa esa campanita de notificaciones para ser el primero en llegar a la escena del crimen. Nos vemos en la próxima historia, si es que la oscuridad nos lo permite.